para iniciar con la ponencia del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por estar por acá, por compartir unos minutos con nosotros. El día de hoy trataré de hacer este tema lo más práctico posible. Realmente es un tema muy importante, no únicamente para los médicos familiares, realmente para cualquier paciente que tiene contacto con niños, adolescentes. Y hoy en día, pues, con el problema eh, tan importante a nivel mundial, que es la depresión y la ideación suicida. Bueno, mi nombre es Jonathan Ramírez, estudié aquí en la facultad, soy estudiante de la Autónoma de San Luis Potosí y me gustaría poder comenzar con los objetivos del día de hoy. Sí. En primera, quisiera que podamos reconocer todos cuál es la gravedad del suicidio en los adolescentes, que entendamos todo ese contexto que engloba el hecho de que esto es algo que está sucediendo cada vez más en pacientes cada vez más jóvenes y que los intentos cada vez son más letales, obviamente guiados por muchas situaciones que tienen que ver con el contexto que están viviendo nuestros niños, nuestros adolescentes. En segundo lugar, conocer cuáles son los factores de riesgo, pero también los factores protectores. Regularmente cuando un paciente llega a urgencias, lo primero que se nos viene a la mente es empezar a pensar cuáles son los factores que tiene este paciente para que la letalidad de ese intento sea mayor o sea considerablemente importante y también para poder decidir si se puede ir o no a casa. Pero las pocas de las veces pensamos en estos otros factores protectores que tienen mucho que ver también con esa decisión en si es un paciente que se puede manejar de forma hospitalaria, de forma ambulatoria y cuáles son las recomendaciones que se le tienen que dar a la familia. Y en tercer punto, bueno, hablar acerca de la prevención, el tratamiento y cuándo es necesario hacer una derivación oportuna, tal vez a un especialista. Eh, para la siguiente diapositiva, primero me gustaría preguntarles cómo están hoy. Bien, ¿verdad? Es que sí. Bueno, aquí creo que no se escuchó el audio, pero la pregunta es, ¿cómo estás? Y justo antes de caer, bueno, justo después de caer, responde bien. Mm, es algo muy habitual, ¿no? Por tiempo, por no ir más allá, porque sabemos que tal vez la pregunta que nos hicieron, pues realmente ni siquiera tenía toda la intención de saber cómo estábamos o sabemos que tal vez la persona que nos está preguntando muy probablemente no sepa qué hacer con, pues, a lo mejor una situación de este tipo, ¿no? Entonces, muchas veces nos habituamos y realmente es algo que se normaliza. ¿Cómo estás? Pues bien, pero realmente el trasfondo en muchas ocasiones es muy distinto. Para poder hablar sobre este tema, primero creo que es muy importante definirlo. El suicidio es como tal el acto intencional de terminar con la vida, ¿sí? Pero va a ser resultado de un acto autoinfligido precisamente con esa intención, ¿ok? No es un accidente, no es algo que fuimos atacados, no, es algo que nosotros hicimos con toda la intención de quitarnos la vida
y lo logramos. Ese es el suicidio. El intento de suicidio, igual, cualquier acto autoinfligido, pero que no alcanza como tal ese objetivo mortal. Muchas veces llegan pacientes, sobre todo adolescentes, eh, más del sexo femenino, con cortes en los brazos, ¿sí? Con intento de suicidio por flebotomía. Y vemos las lesiones y pues las lesiones realmente no son tan importantes, tal vez ni siquiera meritan una sutura, y se menosprecian. Pero la idea como tal de la paciente era eso, quitarse la vida. No alcanzó, tal vez por mil razones, la interrumpieron a tiempo, cuando empezó a sangrar de más y su cerebro hizo algún clic y dejó de hacerlo, el mismo dolor la detuvo, mil razones, pero el hecho de tener esa intención de acabar con su vida y no haberlo logrado, clasifica como un intento de suicidio. Y la ideación o la planeación suicida, como ideación podrían entrar también algunas fantasías o ideas de muerte que realmente podemos tener todos, con o sin algún padecimiento psiquiátrico en el que en algún momento empezamos a fantasear con la idea de ir por el distribuidor, ver los puentes y decir y que acabamos con todo, ¿no? Eh, Estar solo en casa, ver la estufa y pensar en abrirlo y decir, si me voy ahorita, el lunes ya no tengo que ir a trabajar, esa deuda que se estaba debiendo, pues ya no se tiene que pagar, mi esposa no le va a tener a nadie más a quien gritarle, etcétera, ¿no? Son muy comunes, obviamente más en alguien que está deprimido, pero quedan ahí. Como tal, ya una planeación suicida es cuando empezamos precisamente a ver, bueno, el fin de semana se van a ir mis papás, tal vez voy a aprovechar que nadie va a estar, no le voy a avisar a nadie, le voy a poner seguro a la puerta y ya tengo algunas pastillas de clonazepam que dejó mi abuelita, ¿no? Esa ideación puede ser de menos a más estructurada. Realmente es algo que, vamos a ver, se tiene que investigar qué tan estructurada puede llegar a ser, porque eso nos habla de la letalidad. ¿Sí? No es lo mismo el que tiene todo un plan como el que les acabo de contar, a el que de un momento a otro dice, me voy a matar y me voy a tomar la caja de pastillas de paracetamol, ¿no? Y los familiares están en la sala y minutos antes le avisó a un amigo que lo iba a hacer, ¿no? Son diferentes planes, más o menos estructurados, que nos hablan de la letalidad y que es algo que hay que investigar precisamente para poder decidir qué tanto riesgo hay de que se pueda manejar el paciente eh, dentro de un hospital, con vigilancia las 24 horas o de forma ambulatoria tal vez un poco más ligero, ¿sí? Este término como tal no existe. Este, intento de autólisis es para otro tipo de situaciones. No captura como tal todo ese componente intencional ni psicológico que define un intento de suicidio y pues realmente pues nos esforzamos pues, que no se utilice porque no está de acuerdo, no está aceptado, no es parte del lenguaje, ¿sí? Y este realmente está apenas agregándose a las nuevas guías de clasificación, que nos habla acerca de las lesiones, las autolesiones no suicidas. Son, por ejemplo, todas esas lesiones que se hacen, pero que en realidad la idea no es quitarse la vida. Son muy comunes, sobre todo en adolescentes que tienen muy poca regulación emocional y que funcionan precisamente como eso. Hay tanto dolor, hay tanto malestar emocional que lo que intentan o lo que a veces logran con esto es poder reducir un poco todo ese malestar emocional y localizarlo a una sola parte, que es en donde se están lastimando. Es una forma de lidiar con cierta situación emocional que en algún momento se está volviendo completamente intolerable.
Eh, este tipo de lesiones, pues realmente yo creo que son las que tienen tal vez una peor fama, que son las que más asocia a la gente a, no más está llamando la atención, en realidad con estas heridas pues obviamente no se va a matar, no va a hacerse nada, pero eh, sí, precisamente tal vez no tienen esa intención deliberada, es un poco regular las emociones negativas, bajar la ansiedad o localizar ese dolor emocional que es algo difuso y difícil de localizar en algo donde pueden finalmente controlar un poco. Y bueno, poniéndolos un poco en contexto, pues como les decía al principio, esto es una crisis que es, hablando ya de un problema de salud pública. En Estados Unidos es la segunda causa de muerte en jóvenes de 10 a 24 años. ¿Sí? Es la tercera causa de muerte en adolescentes a nivel mundial y aquí en México. Eh, es realmente una emergencia, es algo que requiere atención de manera urgente porque estamos viendo cada vez eh, que los pacientes son más pequeños y que los intentos llegan a ser incluso mucho más letales, a pesar de que son niños pequeños, ¿no? Digo, obviamente tiene que ver mucho toda la influencia que hay en Internet, toda la acceso a la información que hay, de los métodos y de cómo obtener, ¿no? Como ciertas herramientas para hacer esto. ¿Sí? Bien. ¿El celular? Bueno, como les decía, las tasas de suicidio han aumentado significativamente. Es un estudio que estuvo valorando a pacientes desde el 2007 al 2020 y incluyó también parte de la pandemia en donde realmente toda la población fue afectada. Todos los pacientes que tenían algún padecimiento psiquiátrico empeoró y aquel que no lo tenía, pues realmente lo desarrolló. Yo creo que muy pocos o realmente nadie se libró de alguna situación de este tipo, ya sea ansiedad, depresión o algo parecido por todas las condiciones a nivel mundial que se desarrollaron, ¿no? Y obviamente esto se vio tal vez un poco más de entre los adolescentes, que fueron quienes finalmente tuvieron muchos cambios, tanto en cuanto al confinamiento como en cuanto a no poder socializar, dejar de ir a ver a sus amigos, dejar de tener que salir. Los pocos que salían, pues eran los adultos por situaciones meramente necesarias, pero pues los niños en realidad tenían que quedarse solos. Y el hecho de la situación cuando volvieron a la escuela, pues fue realmente algo traumático para muchos de ellos, ¿no? Y lo sigue siendo hasta hoy a la fecha. Y obviamente también para ciertos grupos raciales, étnicos, grupos minoritarios, es también un problema un poco más grande por todas las circunstancias que lo rodean. Como les decía, cada vez pues las edades son tal vez un poco más bajas. Por lo general, de los 15 a los 24 es donde a lo mejor la tasa es un poco más alta de las muertes debidas a suicidio, pero podemos verlo ya desde 10 a 14 años. Esta es una gráfica de adolescentes que se suicidaron en México en el 2023. ¿Sí? En cuanto a las formas, bueno, podemos ver que el principal mecanismo fue con las armas de fuego, un 51% para todas las edades. En segundo lugar, por ahorcamiento, sofocación. En el tercer lugar, por ingesta de medicamentos. Aquí hay una diferencia entre hombres y mujeres. Por lo general, los hombres resultan más letales, utilizan mecanismos más efectivos. Es mucho más común a veces que puedan utilizar sobre todo algún arma que tengan acceso, porque los mismos papás tienen acceso a esto, sobre todo en la zona rural, o que lleguen a ahorcarse también.
mucho por imitación, porque llegan a ver a otro tipo de familiares, hombres también, que utilizan principalmente esta forma para quitarse la vida. En cuanto a las mujeres, la principal es la ingesta de medicamentos y la flebotomía. Son afortunadamente menos mortales, ¿verdad? Tal vez sí requieren alguna hospitalización para poderlas estabilizar médicamente, pero realmente no logran su cometido, aunque lo intentan muchas más veces que los hombres. Los hombres tal vez lo intenten una sola vez y con esa tienen. Por lo general, cada vez que hay un intento nuevo, cada intento se vuelve aún más letal. Por eso el principal factor de riesgo para un suicidio es haber tenido un intento previo. Realmente hay un tipo de aprendizaje de, bueno, la vez pasada utilicé una caja de paracetamol y lo único que pasó fue que me dolió el estómago, me llevaron al hospital, me hicieron un lavado y ya. Entonces, ahora voy a tomar clonazepam y se dan cuenta que pasa algo similar, más que aparte estuvieron sedados algunos días. Y entonces a la tercera ya combinan clonazepam con alcohol y no sé, aparte se encierran para lograr que en realidad no los lleven ni siquiera al hospital. La gravedad, la letalidad de cada intento siempre va en aumento. Por eso, siempre que les llegue a alguien que tuvo un intento de suicidio, hay que investigar si ya ha habido antes tanto intentos como estas lesiones de las que le hablaba, que no tienen como tal una intención suicida, porque también confieren cierto riesgo. Como les decía, las adolescentes tienen más intentos, pero las muertes son más comunes en los varones por los métodos que son más letales, como por armas de fuego. Ah, no. Y bueno, nuevamente aquí el dato. Estos son datos de jóvenes de 10 a 24 horas, a 24 años, son los principales métodos de suicidio. Eh, es bien común que esta parte de las armas de fuego eh, cada vez lo veamos más en jóvenes precisamente por el acceso que están teniendo constantemente a las armas de fuego. Y en cuanto a la sobredosis, pues realmente también hay más información en redes acerca de qué sí tomar, qué no tomar, y es algo pues que confiere cierto riesgo. Hay algunos estudios recientes que nos hablan acerca de riesgos y beneficios de que los niños estén o adolescentes estén tan cerca de las redes. Y es un poco contradictorio porque por un lado nos hablan acerca de algunos beneficios en cuanto a que en algunos casos en particulares llegan a ser la única red de apoyo que pueden encontrar porque realmente toda la red de apoyo que ellos tienen, papás, hermanos, tíos, lo que sea, están ausentes o no se encuentran. Y en redes, aunque sea en un juego en línea o algún desconocido o amigos a la distancia, llegan a ser las únicas personas que a veces los escuchan, los llegan a detener, que se encuentran gente que está tal vez pasando por algo similar y ayuda. Es algo controversial que realmente no hay como mucho concluyente, pero lo que sí es que tal vez la información de cómo hacerlo es algo que también se obtiene mucho del internet. Entonces la importancia también de seguir vigilando siempre lo que nuestros niños ven en redes. ¿Sí? Bueno, es una gráfica nada más para eh, resaltar lo anterior de las principales causas por arma de fuego y por estrangulamiento, sofocación. Ahora, aquí hay obviamente muchos contribuyentes. Eh, 90% aproximadamente de los adolescentes que tienen un intento de suicidio
van a padecer algún trastorno mental, llámese depresión o ansiedad, que realmente pocas veces vienen solos, casi siempre van de la mano, tal vez uno predominando sobre el otro, pero casi siempre están ahí. Y no es una ansiedad que tenga ni unos meses, muchas veces ni siquiera un año o dos, a veces lleva más tiempo. ¿Qué pasa con la ansiedad en los niños, en los adolescentes? Que no la van a ver manifestada como en los adultos. Un adulto tal vez lo vean llorando, tal vez lo vean enojado de rabia, tal vez lo vean de malas, fallando al trabajo, no levantándose a trabajar, etcétera. En los niños lo más particular es la rebeldía. El ya no quiero hacer nada, el empezar a responder, el empezar a llevar la contra de todo. El fracaso escolar es muy, muy común. Este, obviamente empiezan con ausentismo escolar, a consumir algunas sustancias, a tener problemas con el sueño, etcétera. No es tan fácil identificarlo, pero hay que estar al pendiente de este tipo de situaciones que nos puedan hablar de que pueda estar pasando por un cuadro depresivo. El acoso escolar, que pareciera que hay como un poquito, cada vez menos por toda como este movimiento en redes acerca de pues castigar ahora al que hace bullying y tratar como de llevarlo todo más tranquilo, pero obviamente sigue ocurriendo. El abuso de sustancias que muchas veces eh, los adolescentes, finalmente cuando están en esa etapa en la que lo que quieren es pertenecer a algo o a alguien y no hay una figura, no hay alguien que en realidad sirva de ejemplo, sirva como de un mentor, pues se acercan realmente a lo que sea y lo que buscan es pertenecer y muchas veces en ese intento de pertenecer, pues se acercan a veces a las personas equivocadas que están precisamente pasando por algo similar y que secundariamente pues los llegan a, a inducir a este tipo de sustancias. A veces sustancias tan, tal vez si lo quieren ver, eh, poco malas como la marihuana, pero que rápidamente son tal vez una entrada a otro tipo de sustancias como el cristal en México, que realmente ha sido un problema. Una sustancia que es muy barata, muy fácil de conseguir y que muy rápidamente produce alteraciones de tipo psicosis, en la que pues vemos a los jóvenes con alucinaciones, con ideas delirantes, muy agitados, sin comer, sin dormir y realmente cognitivamente muy deteriorados. Entonces es otra situación ahí importante. Regularmente cuando hay alguna de estas situaciones, casi siempre va de la mano alguna dinámica familiar disfuncional y nos damos cuenta desde que el joven a urgencias ni siquiera acude con el papá ni con la mamá, acude con algún familiar extra o realmente sí acuden, pero lo que vemos ahí en urgencias es pues realmente toda una muy mala dinámica en una situación que ni siquiera debería de centrarse en ellos, sino en el bienestar del niño, de ver cómo está, y es a veces lo último que importa, ¿no? Entre la discusión a veces de poder entre los papás, y pues eso nos da a veces todo una idea de cómo está el panorama en casa, ¿no? Y pues, los factores socioculturales, les decía, las redes sociales, la presión académica, todo lo que vemos ahora en redes, ¿no? Que muchas de ellas son realmente eh, nocivas, como por ejemplo Instagram, se ha hablado de que causa realmente muchas dificultades en cuanto a la percepción de los jóvenes, sobre todo de las mujeres, por toda la vida realmente perfecta que se expresa ahí, ¿no? O sea, todos tienen el novio perfecto, la vida perfecta, el desayuno perfecto y están viajando por todo el mundo mientras uno ve eso, pues tal vez pasándola realmente mal, ¿no? Y eso a lo mejor uno alcanza a ver que pues realmente no es así, ¿verdad? Nos están mostrando
una cara bonita, pero para muchas de ellas, pues en realidad eso se sale tal vez de su entendimiento y el mensaje es, ella lo tiene todo y yo a comparación de ella no tengo absolutamente nada, ¿no? Así, con este video, creo que, ¿dónde se escucha el audio? Ah, ¿te pongo ese? Hoy precisamente 10 de septiembre es el Día Mundial en cuanto a la prevención del suicidio. Finalmente lo que se busca es visualizar que este tipo de cosas ocurren todos los días, ocurren con nosotros mismos, con las personas que más queremos, con quien menos lo pensamos y pues realmente no lo podemos ver, no lo alcanzamos a ver o a veces no lo queremos ver, ¿no? Porque pocas personas tal vez sabemos a lo mejor qué decir, cómo ayudar, qué hacer, ¿no? Si alguien en algún momento voltea y te dice, oye, pues tengo una semana queriéndome morir, es realmente complicado, ¿no? Pero este tipo de situaciones finalmente creo que nos ayudan a poder visualizar la situación, a reducir el estigma y a informarnos acerca de que se puede hacer mucho, se puede ayudar, se puede estar ahí, eh, a reducir muchas ideas que se tienen sobre el suicidio, como que si uno habla, si uno le pregunta a alguien si se quiere morir, lo vas a inducir o si no tenía la idea, se la vas a meter. Realmente no. Funciona como una situación meramente catártica en donde puedes hablar, puedes eh, llegar tal vez en un punto en donde muchas o la gran mayoría de las veces la realidad es que las personas no se quieren morir. Hay muchas situaciones en la vida que les hacen disfrutar la vida, levantarse, hacer sus cosas, salir y que los llenan de alegría. Lo que no quieren es seguir sufriendo, ¿no? Y seguir viviendo con todo ese pesar con el que han estado viviendo tal vez de un tiempo para acá, ¿no? Entonces, ese pesar o ese malestar que están sintiendo en su vida se puede tratar, se puede abordar, no es a lo mejor algo tan sencillo, pero podemos tratarlo. Y finalmente, todas las demás razones que existen en su vida que hacen que quieran seguir viviendo, pues
nuevamente cobran como ese sentido y vuelven a ser visibles, porque finalmente la depresión causa una distorsión cognitiva tan importante que hace que nuestra visión se nuble, veamos todo oscuro, todo negro, todo difícil y nos sintamos en una situación realmente cautiva en donde pensamos que hagamos lo que hagamos, no vamos a salir de ahí y realmente no es así. Pero la depresión, aparte de todo lo que hace, pues eso es algo muy importante que siempre ocurre. Bueno, esto define como ya toda la plática, podemos dejarlo, es en cuanto a la fisiopatología. Como les decía, hay muchas situaciones que van a intervenir, desde obviamente la parte genética, eh, como si hay padecimientos tanto depresivos, ansiosos o de suicidio en la familia, porque la suicidabilidad se hereda. Por eso siempre hay que investigar si en la familia hay alguien que haya cometido suicidio o que lo haya intentado, porque sí hay genes que se heredan, que propician cierto grado de suicidabilidad, así como es una herencia poligenética parecida a la diabetes. Obviamente no quiere decir, si mi papá se suicidó, yo lo voy a hacer, pero sí hay un riesgo mayor, hay que investigarlo. Obviamente también la epigenética cobra un papel muy importante, por eso muchas veces, sobre todo los psiquiatras infantiles, se ponen a investigar muy específicamente en cómo fue el embarazo, si fue un embarazo sufrido por la mamá, si fue un embarazo deseado, planeado, si hubo violencia, si hubo alguna otra situación, porque en todo eso interviene la epigenética en todas las adversidades en la infancia, si hubo algún evento traumático, si hubo alguna enfermedad física, porque todo eso le va a pegar, igual que todos estos estresores de los que ya hablamos, a el eje hipotálamo pituitaria adrenal, que lo que va a hacer es que de forma crónica va a estar generando cortisol y esas cantidades aumentadas de cortisol lo que va a hacer es alterar pues, toda la cuestión neuroquímica en cuanto a los neurotransmisores principales encargados o presentes en cuanto a toda la fisiopatología de la depresión y la ansiedad, que son la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Y por último, las características clínicas de cada paciente que va a tener que ver mucho con pues la crianza, con las situaciones que les han tocado vivir, ¿no? Eh, Algunos factores de riesgo de la misma personalidad, como la impulsividad, que muchas veces las vemos más en pacientes con un trastorno por déficit de atención que no están tratados, en personas que consumen sustancias, sobre todo algunos estimulantes, que como les decía, cada vez hay más jóvenes que lo hacen y que muchas veces ese consumo está asociado también por un TDA no tratado, es un factor de riesgo. Eh, el distanciamiento social y bueno, la edad. Y los factores de riesgo cognitivos son también muy importantes en cuanto a esto. Lo de arriba yo lo metería dentro de algo que por ahí vi en alguna ocasión en una diapositiva que le llaman la tríada de, ¿cómo es? El apocalipsis, los jinetes del apocalipsis. Cuando hablamos de suicidio, realmente se tienen que juntar algunas situaciones para que esto ocurra. Para empezar, la mayoría de las veces, un cuadro depresivo, un cuadro intenso, este, asociado muchas veces a desesperanza, que quiere decir que pues el paciente ya no ve la suya, piensa que haga lo que haga, nada va a cambiar. Por otro lado, la impulsividad, ¿verdad? Porque puede estar teniendo tal vez la ideación constante mucho tiempo y realmente nunca hacerlo, porque no se atreve, no hay esa impulsividad. Y el saber y tener con qué. Por eso muchas veces hay que investigar también si es que tienen algún acceso a alguna arma o alguna situación con la que potencialmente puedan llegar a hacerte daño en casa.
porque no es tampoco común que tengan armas, insulina, medicamentos de otro tipo de los familiares, navajas para rasurarse, navajas para quitarse la ceja, etcétera, ¿no? Por eso el suicidio es tan frecuente o tan importante en especialidades como los psicólogos, que en su caso, pues si se deprimen, en realidad saben cómo y tienen con qué, y pues un poquito de impulsividad, pues realmente lo tienen un poco más esa todo en general, todos los médicos tienen más riesgo que la población general, sobre todo por eso, precisamente con los adolescentes, esta parte de saber cómo y con qué no es algo que todos sepan, ¿verdad? Cada vez sabe un poquito más, pero no, y bueno, pues todo esto va a la conducta suicida que tal vez pudiera a veces contrarrestarse por lo que les comentaba, como son algunos factores positivos que realmente es a veces un poco más difícil de verlos porque por lo general deben de tenerlos también los papás o al menos inculcarlos en ellos para que los puedan tener o haber por ahí alguna figura de autoridad que les pueda ayudar a este, tener esos mecanismos de afrontamiento al estrés que son relativamente más avanzados como la resiliencia. ¿Sí? Esto tal vez nada más para resaltar, el intento de suicidio previo es el factor de riesgo más importante para un suicidio. Siempre hay que investigarlo, siempre hay que preguntar cómo fue, hace cuánto fue y en qué circunstancias. Si fue de una forma impulsiva o si fue también como tal con toda una ideación suicida persistente asociado a algún cuadro depresivo previo. La historia familiar de los intentos de suicidio o de suicidio, sobre todo de primer grado, hermanos o papás, el trastorno de salud mental, las experiencias adversas en la infancia como pues violencia física, verbal, sexual, los niños que estuvieron viviendo tal vez en orfanato, los niños que por alguna razón tuvieron problemas de migración, eh, todo lo que pueda y cuenta por la asociación que tiene con la hipercortisolemia crónica. Las autolesiones suicidas sin ideación suicida y las minorías de lo que les había hablado por toda la cuestión social claro, que influye negativamente muchas veces en cómo se pueden desarrollar. ¿Que sí? Y como factores protectores, una red social fuerte que pocas veces en estos casos la llegamos a encontrar. No hablo únicamente de los papás unidos y casados y familia bonita, sino con una sola persona realmente que pueda escuchar y entender de forma empática al paciente, saber cómo está, poder identificar cuándo es que se encuentra mal, que se está agitando, que tal vez identificar esos pequeños detalles que le hagan pensar que pueda no estar del todo bien, o esa persona en particular, amigo, primo, lo que sea, que pueda estar ahí cuando él quiere expresarse, platicar y decir, me siento mal, me estoy sintiendo así. Eso es una red social fuerte y muchas veces eso es uno de los principales factores que nos impide a veces pues dejarlos ir, porque realmente es dejarlo ir a su suerte sabiendo que no va a haber nadie que lo va a poder auxiliar y que no va a haber alguien que realmente va a estar al pendiente de lo que necesite o de si se está otra vez cayendo en alguna crisis que puedan precisamente auxiliarlo y traer a tanto a urgencias como darle una atención en cuanto a psicología o psiquiatría de forma oportuna, porque es súper frecuente que la primera vez que visitan un psicólogo o un psiquiatra es 5 años después de haber iniciado con los síntomas y realmente pues es más complicado.
las habilidades de afrontamiento saludables, que es algo que realmente pocos tienen y se va trabajando más que nada en la terapia. Algunas situaciones en cuanto a la religión, en cuanto a lo cultural, es muchas veces el único o el último recurso que utilizamos porque realmente todo lo demás se encuentra ausente. El estilo de vida saludable en cuanto a que, bueno, están deprimidos y muy desesperados, pero al menos físicamente se encuentran bien porque comen bien, hacen ejercicio, están estudiando, etcétera. No es tan frecuente, desafortunadamente. ¿La que sí? Eh, bueno, esta en realidad es un poco más de lo que ya he estado hablando. Son tal vez esas preguntas que pudiéramos tener en mente como papás y que pudiéramos a veces en una plática por demás asertiva, a lo mejor en un momento adecuado y adecuándolo a las palabras, a la conversación que tenemos con ellos, en donde podamos saber un poco más de realmente cómo están, ¿no? Es bien común que venga la pregunta, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, y ahí se acaba la conversación, ¿no? Son este tipo de preguntas donde, pues a lo mejor nos pueden dar un poquito más información o nos pueden dar pistas de algún tipo de creencia que a lo mejor llega a estar sesgada, distorsionada o lo que sea, y hay que trabajar sobre ello. ¿Sí? La evaluación que hay que hacer ahí en urgencias, pues realmente eh, ya lo he platicado, hay que investigar la frecuencia, si es la primera vez o si ya han sido varias. Si han sido varias, hay que establecer bien claro de si fue cada vez más letal y cada vez, o si últimamente han sido más frecuentes. Eso es muy importante porque realmente nos habla de que hay mayor peligro. Y tratar de ir un poco más a los detalles de, bueno, ¿cuál era el plan? Tomó pastillas, pero ¿qué tomó? ¿Esas pastillas se las encontró o él intencionadamente buscó qué pastillas tenía que tomar para ya no despertar y las estuvo guardando por un mes, ¿no? O eh, identificó a lo mejor que iba a haber un fin de semana en donde se iba a estar solo y nadie lo iba a poder detener y no dejó ninguna carta y no le marcó a nadie, es también algo que tenemos que investigar. Y todos los factores precipitantes, que es lo que le hablaba anteriormente acerca de si hay un cuadro depresivo, si ya está consumiendo, si está con alguna otra situación de riesgo. ¿Sí? Mm, nosotros como psiquiatras realmente pocas veces utilizamos este tipo de herramientas de cribado, pero en general a los médicos que tienen como el primer contacto con los pacientes pueden ser muy útiles porque son muy acertadas, al menos en detectar a los pacientes realmente graves. Muchas veces tal vez se van los que están entre moderados y bajos, pero tienen por ahí un par de preguntas donde directamente investigan acerca de si en los últimos días han estado pensando en matarse, si les ha pasado por la mente y qué es lo que han pensado al respecto, ¿no? Ese tipo de pacientes, pues realmente son pacientes que sí habría que pensar en referir para investigar precisamente más, no solamente quedarnos con el cribado, sino hacer una entrevista dirigida, semiestructurada, por parte de psiquiatría o psicología para descartar que haya algún peligro de esto. La Americana de Pediatría recomienda evaluar este riesgo desde los 12 años. ¿A quién de acá le gusta ver este tipo de pacientes? Este, ¿mande? Ajá, los pacientes con algún intento de suicidio o ideación suicida.
Sí, claro, y a veces digo, siempre el miedo de, ¿en verdad lo podría ayudar? Lo que le voy a decir va a empeorar o va a mejorar las cosas, este, se me va a ir, no voy a en realidad identificar si hay gravedad y yo lo dejé ir y a lo mejor a los 2 días pues me entero que sí hizo, que siempre sí se nos fue. Sí, es algo angustiante, pero mientras mejor investiguemos lo de las diapositivas anteriores, realmente que con el tiempo es algo que pues no que te tranquilice a lo mejor al 100%, pero podemos hacer un muy buen screening en cuanto a la letalidad. Y obviamente lo que ellos buscan no es porque es súper frecuente que llega el familiar, el papá con el hijo y aquí le traigo, se tomó este medicamento y mire, y regáñelo y ya le dije, se quiere morir, el muchacho lo tiene todo y mire, se tomó las pastillas y no entiende, es igual que su mamá, y lávele el estómago para que aprenda, ¿no? Y es como, ay, pues en realidad si llegó a una situación así, pues es porque pues, finalmente no le está pasando bien, ¿verdad? Y no es la mejor forma a veces de pedir ayuda, pero para muchos de ellos es la única que conocen, la única que encontraron o tal vez la única que en ese momento pensaron que les podía servir. Eh, ya la están pasando muy mal y podemos nosotros crear una brecha enorme entre ellos y nosotros, o realmente podernos acercar, lo que nos va a permitir a conocer exactamente, pues, qué está pasando por la mente de él, ¿no? Y a diferencia de, pues, seguir a lo mejor por esa línea de, aquí se lo traigo, regáñelo, difícilmente nos vamos a enterar de qué está pasando con él, ¿verdad? Y entonces a lo mejor ahí sí se nos van a ir detalles importantes porque realmente no vamos a poder empatizar con él ni vamos a poder obtener la información que necesitamos, ¿no? Entonces, establecer un entorno seguro, sí hacer esas preguntas que necesitamos hacer, ¿no? ¿Cuál era tu intención al tomar este medicamento? ¿Querías quitarte la vida? ¿No? ¿Hace cuánto que vienes pensando en dejar de vivir? ¿No? Al tomar estos medicamentos, ¿cuál era tu intención? ¿No? Ahora que ya lo tomaste y que no lo lograste, ¿cómo te sientes al respecto? Porque por un lado, hay quienes le van a decir, pues no, mal, terrible, porque ya vi cómo estaba mi mamá sufriendo, ya pensé en todo lo que esto pudo haber causado, ya recapitulé, ya recapacité, y pues la verdad es que tengo muchas cosas por hacer y esto lo pudo haber arruinado, nunca lo voy a volver a hacer de forma sincera, ¿no? Pero también hay quien de otro lado dice, ni para matarme sigo, este, me falló, pero para la que sigue, ¿no? Entonces, esas preguntas se deben de hacer lo más empáticas posible, obviamente. Y bueno, las herramientas de tamizaje, sobre todo si nos queda tal vez alguna de duda. Y para cuestiones legales también sirve mucho para poderlo documentar en cuanto a que tal paciente tiene cierta calificación que nos habla o que nos dice, nos norma el manejo, que es lo que vamos a hacer. De esto en realidad pues ya he hablado, lidiar con hablar con él acerca de cómo lidiar con estos pensamientos suicidas que muchas veces en ese momento en urgencias no se va a poder hacer, será algo que se trabajará más adelante en la terapia, pero sí identificar junto con el familiar las señales de alerta. Eh, las primeras horas, al menos las primeras 72 horas es cuando más riesgo hay de que lo vuelvan a intentar. Entonces, siempre la recomendación y por escrito en la nota de alta debe decir vigilancia a las 24 horas por el familiar. No dejar ir al baño solo, el baño de preferencia, la chapa si se puede quitar,
eliminar cualquier situación en la casa con la que pueda hacer daño, desde navajas, medicamentos, todo bajo llave, y al mínimo tal vez dato de que pueda estar agitado, de que él externe nuevamente la ideación, pues acudir nuevamente a urgencias. Y el medicamento, por lo general, se consigna a alguno de los familiares y no se le deja todo, sino que se le da las dosis, ¿no? Esto tal vez los primeros días, 1 o 2 semanas, dependiendo de cada caso. ¿Sí? Siempre que hay un intento de suicidio, hay que derivarlos, sí, con el tratamiento, sí, con el psiquiatra y con psicología, porque regularmente los cuadros depresivos de moderados a graves, además de la terapia, requieren un manejo farmacológico. Tal vez algunos cuadros leves pudieran manejarse con una terapia con psicología únicamente, pero cuando son moderados o graves, requieren siempre de tratamiento con antidepresivo o antipsicótico. Y el seguimiento a largo plazo, ver que en realidad los plazos del tratamiento se cumplan como deben de ser. Desde un principio hablar con el familiar y con el paciente de que los tratamientos antidepresivos llevan por lo general de 8 a 14 meses en un primer episodio, y que el riesgo de recaída o de volver a tener un cuadro similar si se suspenden antes de tiempo son muy altos. Son enfermedades muy recurrentes, y por lo general las recurrencias siempre son difíciles, más difíciles de tratar, requieren a veces mayores dosis, y la respuesta a veces no es tan rápida como al principio. Derechito de espaldas hacia la volterito. Y creo que esto es algo que seguramente de forma constante hacen, acerca de sensibilizar a la familia, a la comunidad, de facilitar como que estos pacientes lleguen a recibir la atención en cuanto a salud mental que necesitan, de estar capacitando a los padres sobre estos signos de alarma y de fomentar ese entorno de apoyo y de seguimiento continuo para que en realidad los tratamientos se lleven como deben de ser. ¿Cómo se llama el niño? En conclusión, pues es un problema complejo que hay que tratar con un enfoque integral, multidisciplinario. ¿Qué pasó en tu cara? Los médicos familiares y los médicos que están en contacto con estos pacientes son los más importantes en cuanto a actuar, porque son la primera línea de defensa contra estas crisis, y muchas veces el dejarlos ir pues representa realmente un caos. Entonces es muy importante poder acceder a ellos y poderles dar el seguimiento Es que ahí no se necesario, debe de identificarlos de forma temprana y poder intervenir, lo cual realmente pues va a salvar muchas vidas, que creo que es la principal intención de todo esto. Y bueno, por último, recordarles que hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La narrativa de este año, más bien el lema de este año es cambiar la narrativa y pasar de una cultura de silencio y estigma a una de apertura, comprensión y apoyo. Muchas gracias, señor. No sé si tengan algunas preguntas, dudas, comentarios. Le voy a pasar el... Sí. Doctora. Doris. Viendo el video, doctor, que nos mostró, en donde el que se suicida es el alegre, en los adolescentes, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que está deprimido cuando lo vemos como vemos del video? Por lo general, como le decía, son datos muy sutiles. Lo principal es la irritabilidad, la rebeldía, el deterioro a veces en cuanto a la escuela, el aislamiento, en vez de convivir con la familia, prefieren estar solos, encerrados, no hablar. Difícilmente van a externarlo cuando uno le pregunte, ¿cómo estás?
cómo te sientes hoy, etcétera, ¿verdad? Pero finalmente estamos hablando a lo mejor ahí en ese punto de algo tal vez un poco más avanzado. Por eso la recomendación siempre es tal vez ir, que esto sea más bien una constante desde siempre, tratar de mantener bien esa comunicación desde siempre, porque realmente cuando los adolescentes están cerrados a no querer hablar, a no querer decir realmente nada, muchas veces es hasta cuando ellos llegan a tocar cierto fondo o llegan a sentir que de plano se les salió de las manos, que no están pudiendo y es cuando buscan, buscan el apoyo. Es complicado porque la depresión es muy distinta a la depresión en los adultos, ¿verdad? En los adultos tal vez no estamos tan acostumbrados a preguntar cómo estás y el otro a responder pues la realidad, pero en los adolescentes muchas veces si la pregunta es asertiva, me refiero a en el momento adecuado, con todo el tiempo del mundo, con la televisión apagada, el celular a un lado y las palabras correctas tal vez de decir, oye, te he visto así, 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 creo que algo está pasando, estoy preocupado, a lo mejor tu mamá, tu hermano también te han visto preocupados, dime cómo te podemos ayudar porque realmente pues es lo que queremos, ¿no? Muchas veces la respuesta es favorable, ¿no? Hay otras ocasiones en que tal vez ya pasó realmente mucho tiempo, ellos se quisieron acercar y no cachamos esas señales, dejamos ir como esas oportunidades y después se vuelve un poco más difícil, ¿no? A veces hay que apoyarse del resto de la familia, tal vez hacer una intervención entre papás y hermanos y con este mismo discurso de estamos preocupados, queremos ayudarte, vamos a ver, dinos qué podemos hacer por ti o muchas veces a pedir ayuda de a veces algún tío, algún primo en el que sabemos que él confía o que es como su red de apoyo tal vez para que nos ayude a acercarnos e investigar si en realidad está pasando algo, ¿no? No es tan sencillo con los adolescentes, afortunadamente. De autólisis o autólisis ya no existe, ¿verdad? Como tal, no. Es que sí, Ajá, de repente no me acuerdo ni quién me lo es dijo bien por común. primera vez y yo lo estuve investigando y pues no había. No, es muy común, pero no está reconocido actualmente. Ajá. Es de suicidio Ujú, o intento de suicidio o ideación o planeación suicida. ujú. Y nada más. O el otro del que les hablé, que son lesiones autoinfligidas sin ideación suicida. Nada más. Sí, muchas gracias, doctor. Perdón, pero le voy a dar la palabra a la doctora Julie y después sigue usted. Hola. Bueno, en una de las diapositivas, muchas gracias. En una de las diapositivas me llamó la atención algo en relación a lo de la salud mental, que como médicos familiares deberíamos de promoverlo, ¿no? Pero mi duda es cómo interferir, o sea, cómo nosotros lograr eso, impactar en esos pacientes esa salud mental o en qué nos podremos apoyar. Fíjese que, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, tal vez 80% de los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, lo que tienen es un trastorno de ansiedad generalizada. Un montón de mujeres que tienen distimia, problemas de sueño y dolor por articular, lo que tienen es fibromialgia. Eh, Muchos pacientes que tienen agruras, y hernia, hipo y lo que sea, lo que tienen finalmente igual, ansiedad, ¿no? Entonces, a nuestra consulta llegan muchos pacientes que han visto a 1000 doctores y realmente a veces como por pura parte de la anamnesis se les pregunta, bueno, ¿alguna vez alguien le ha preguntado cómo está su estado de ánimo? Y pues es como
lo más común que la respuesta sea no. ¿No? O sea, y realmente tiene que ver mucho todo el contexto. Ninguna depresión es igual. Yo en lo particular estudié aquí en la clínica Everardo Neumann, donde a diferencia de los institutos en México, utilizan mucho la clasificación gringa del DSM. Cumple con depresión 2 semanas, anedonia y estos otros síntomas, depresión. Pero pues en realidad así podríamos meter a 1000 pacientes y ninguno de esos va a ser igual porque todos tienen como su propia historia, ¿no? Y realmente, seguramente, alguno de los pacientes que les llega está deprimido por cuestión económica, por algún duelo, porque está pasando por una enfermedad, porque le acaba de pasar algo en casa, porque esto, ¿no? Y a lo que van a la consulta, tal vez, pues sí, sus medicamentos y lo que sea, pero pues lo que les aqueja muchas veces es otra cosa. Entonces, hay PHQ reducidos que lo único que es cómo ha estado su estado de ánimo, mal. En los últimos meses ha pensado ya no querer vivir, sí. Con eso es más que suficiente para al menos indagar un poco más o referirnos, ¿verdad? Porque digo, es muy entendible que a veces el tiempo en las consultas, pues no alcanza para hacer anamnesis de la cuestión médica y aparte un examen mental, ¿no? Pero sí, a lo mejor, así, sí, poderlos al menos sospechar, ¿no? Y mandarlos. Creo que por acá yo. En las Sí, doctor, de los medicamentos, ¿cuáles nos recomienda iniciar en la consulta? En realidad, todos los antidepresivos son buenos como antidepresivos, todos. En la actualidad ya no se utilizan los tricíclicos porque tienen muchos efectos secundarios. Entonces, cualquier ISRS normal, la verdad es que es bueno. Fluoxetina, citalopram, escitalopram, tal vez sertralina y a veces paroxetina, aunque esta última es la que más causa sueño y más causa disfunción sexual tanto en hombres como en mujeres. Y los principales, escitalopram para sobre todo gente grande que tiene muchas comorbilidades y toma varios medicamentos porque tiene pocas interacciones y es muy activador. Citalopram porque también es muy seguro y causa un poco de sueño, por lo general lo dejamos en la noche. Sertralina muy bueno como ansiolítico y se puede tomar mañana o noche, no causa realmente casi sueño. O la paroxetina, que por lo general es para quien está muy ansioso y no puede dormir, pero tiene esa desventaja que a los hombres les causa disfunción sexual, les retarda la eyaculación y a las mujeres les baja el deseo sexual. Sí. Esos de inicio, ¿verdad? Sobre todo si nunca han recibido ningún otro. Si de plano, pues ya han tenido varios tratamientos y así, pues sí, mejor tratar de derivarlo. Si ven que la cita va a estar muy lejos por la cuestión institucional, pues hacerle la sugerencia que al menos la primera cita vaya de forma particular para que le inicien el correcto y ya de ahí ella se continúe. Es tan sencillo. Por lo general no es lo más recomendable porque sí tienen muchos efectos secundarios. Los más antiguos, que son los típicos como el aldol, causan a veces mucha rigidez o lo que se conocía hace poco como síntomas extrapiramidales, temblor, rigidez, salivación. La risperidona, la quetiapina y la olanzapina, sobre todo la olanzapina, causan mucho aumento de peso, alteraciones en el síndrome metabólico y mucho sueño, puede ser peligroso a veces. Y el aripiprazol a veces causa acaticia, entonces sí tienen como
pues cosas muy particulares que a lo mejor habría que conocer y que sería mejor que se los inicie algún psiquiatra. Por eso mejor, si de plano dicen hay que iniciarle algo porque está mal, tal vez ahí en urgencias se lo inician, pero con la indicación de que pronto vaya a una revaloración por psiquiatría, ¿verdad? Y antes de iniciar cualquier antidepresivo, eso es muy importante, siempre investigar que sea una depresión unipolar, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Que es, la depresión unipolar es la que a lo mejor todos conocen, pero la bipolar es quien aparte de depresión tiene episodios de manía. Y alguien con depresión bipolar que toma un antidepresivo, puede ustedes por el antidepresivo mandarlo a un cuadro de manía en donde haya psicosis y donde se ponga bastante mal. Entonces, siempre investigar en el pasado episodios de manía, hipomanía o antecedentes familiares de trastorno bipolar, ¿sí? No es tan ubicuo. A veces uno dice, pues, sí, ándale, fluoxetina, a mí me sirvió, pero hay que investigar esa parte. Igual, mucho efecto secundario, valproato de magnesio, la motrigina, litio, que también, no son como tan, ni de primera línea y que también tienen mucho efecto secundario. Sí, sí, no se utilizan tanto, al menos en depresión. Trastorno bipolar, esquizofrenia, sí un poco más. Buenas noches. Disculpe, en caso de que detectemos a algún adolescente con depresión o con ansiedad, ¿qué medidas o qué acciones podemos iniciar en el consultorio de medicina familiar o recomendar a la familia o al familiar que lleva al menor? Así como específicamente, ¿qué podemos recomendar? Pues, en primera, tal vez estar un poco más presentes, no encima abrumando al joven, pero sí hacerlo sentir que están disponibles para él por si desea hablar al respecto, ¿no? A diferencia de que como a lo mejor se ha sentido en meses o años atrás, ¿verdad? Y esperar a lo mejor un momento propicio. Pero lo ideal pues sí es en cuanto sea posible poder ir buscando a alguna terapeuta para que inicie algún tipo de terapia, ¿no? Algún tipo de terapia, si los síntomas tienen que ver más como con regulación emocional, manejo de estrés, de ira, conducta, cosas así. Ya cuando haya a lo mejor ideación suicida, síntomas psicóticos, mucho problema en cuanto a apetito, sueño, tal vez pudiera ser más indicado que la primera valoración sea de psiquiatría, ¿sí? Recordando que como médicos psiquiatras, aparte evaluamos la parte médica y que hay varias alteraciones médicas como las alteraciones tiroideas que a veces pueden estar causando síntomas psiquiátricos y que hay que investigar, ¿sí? Muchas veces un trastorno de ansiedad, pues es un problema tiroideo. Igual, la cuestión depresiva a veces es algo tiroideo que se debe de descartar antes de todo el abordaje, ¿no? Porque muchas veces lo que sí hemos visto es que están con alguna terapia, tal vez 6 meses sin ninguna mejoría, se le hacen un TSH, T4 libro y resulta que pues ahí está el problema, ¿no? No se iba a resolver nunca. Bueno, la pregunta, doctor, es dirigida más bien hacia en urgencias. Nosotros manejamos AMC como médicos familiares y bueno, yo estuve varios casos de adolescentes donde una en especial y es como para que nos corrija o cómo abordar a ese tipo de pacientitas que llegó con esas lesiones autoinfligidas en la muñeca con una navajita, la llevaba el papá y ella quería que la mandara en la ambulancia al hospital a que la valorara el psiquiatra. O sea, llegó al hospital con esas Ahí lesiones. no, nosotros no estamos en hospital, bueno, sí estamos, pero específicamente en este caso es atención médica continua, que es algo atípico como urgencias,
pero es para médicos familiares, solo hay médicos familiares ahí. ¿Como la 45? Ajá, Ah, ok. sí. Ajá. Bien, entonces llega esta niña de 16 años con sus cortaditas, ya se veían cicatrices de que en algún otro momento lo había hecho, llegó con su papá y bueno, pues ahí la estuve ahí como que, a ver, bueno, eh, pues el abordaje de un médico familiar, o sea, vamos a ver qué, o sea, pues que realmente no esté la herida profunda, pues ya lo inicial, ¿no? Bueno, a ver qué pasó, por qué te cortaste, eh, quiero que me manden la ambulancia. Que a fuerza quería que la mandaran en la ambulancia con el papá, y la sirena, corriendo al hospital de Zapata, que la valorara el psiquiatra. No, mira, es que mira, la ambulancia, pues no, nosotros no la podemos sacar así porque se nos ocurrió, yo no sé si me llega un infartado, yo qué sé, ¿no? No me va a mandar, no, te voy a mandar, bueno, pero por tus medios. Entonces dijo, pues entonces me voy a cortar más y sacó su navajita porque la traía en el pantalón, la muñequita, y bueno, ya la agarramos, ya no se pudo seguir cortando, pero entonces ahí cómo se hace ese abordaje con estas niñas, porque eso es lo que realmente nos llega. Regularmente hay muy poca, a veces, entre personal, capacitación, infraestructura para abordar estos pacientes a veces en cualquier lugar en San Luis, porque yo he visto gente sacar de repente unas monedas y tragárselas, quitarse las agujetas de los zapatos y ahorcarse, desarmar sillas, mesas y agarrar el tornillo y cortarse, romper el cristal para cortar el cristal. O sea, realmente está muy complejo. Y cuando los pacientes están graves médicamente, sí lo que se debe hacer es llevarlo primero a urgencias para poderlo estabilizar médicamente, ¿verdad? Pero a veces el tenerlo ahí y que a lo mejor, no sé, algún personal tenga a su cargo tal vez muchos más pacientes, hace difícil realmente que puedan estar todos encima de él y a veces el familiar en realidad no cumple como tal esa función, aunque se le encargue que debe de estar al pendiente, ¿no? Este, por lo general, los traslados sí casi siempre se hacen por ambulancia precisamente porque eh, cualquier situación, en cualquier descuido puede llegar a ocurrir algo así, pero obviamente cuando de plano no, lo que se hace es tratar de contenerlos primero farmacológicamente, si de plano no, tal vez físicamente, lo menos posible con ayuda del familiar, y en cuanto sea posible poderlos referir, ¿no? Sí, farmacológicamente, obviamente hay que ir por escalas. La parte verbal, ¿no? Hablar con ella, tratar de darle contención, si no farmacológicamente y si no físicamente, pero no ni como un castigo, ni como ahora te quedas amarrada toda la noche porque no te vas a hacer otra cosa, no, sino en lo que lo farmacológico funciona y con el familiar ahí para poderle quitar la sujeción física y seguirla vigilando, ¿verdad? Y tal vez en la mañana que sea a lo mejor un poco más accesible en cuanto a traslados y así, poderla mover. Enviarla a lo mejor por sus propios medios, muchas veces resulta pues un lío, ¿no? Puede pasar mil cosas más o pueden no llevarla finalmente, la llevan también. En la clínica psiquiátrica a veces sí la vigilancia es mucho más estrecha porque pues está un solo paciente en un cuarto, hay cuidadores, enfermeros, les quitan realmente todo y les dan otro uniforme, pero pues en otras instituciones no hay como toda esa infraestructura, ¿no? Desafortunadamente. Sí, por lo general, si está como muy agitada, si representa un peligro tanto para ella como para los familiares,
que pueda fugarse en ese momento, que siga a lo mejor bajo funcionamiento psicótico, que siga con ideación suicida persistente, pues sí. Mm. Sí. No, tal vez digo, revisar que no tenga ningún objeto con el que potencialmente se pueda hacer daño. Quitarlo. Sí. Sí, son heridas que a lo mejor no tienen como tal la idea de matarse, pero sí la idea de, hágame caso, o sea, en realidad necesito atención, tengo tiempo pasándola mal, y tal vez no es la idea más adecuada de pedir ayuda, la forma más adecuada, pero es un grito de auxilio, ¿no? Un grito de auxilio que muchas veces eso es lo que se ignora y pues ya cuando uno quiere ir a hablar con ellos, a preguntarles, es como de, yo te lo intenté decir N veces, ¿no? Y se vuelve más complejo. Sí. Bueno, yo pienso que nosotros como médicos especialistas o familiares nos corresponde pues estar al tanto de las personas, sí, saber en qué contexto están, pero también nosotros estar mentalmente sanos, ¿no? Porque si nosotros tenemos nuestro trastorno de ansiedad o nuestro trastorno, pues no sé, psicológico o psiquiátrico o qué sé yo, pues pocas veces vamos a poder atender de manera adecuada este tipo de pacientes, ¿no? O tal vez nos vamos a cerrar a decir, pues es que no tengo ambulancia o no tengo estos recursos o eso a mí no me corresponde o a ver la coordinación, a ver cómo lo resuelve, sí, pero pienso que nosotros está tratar de resolver las cosas y no cerrarnos a decir, ay, es que esta paciente me está amenazando o esta paciente la veo mal o este otro paciente está deprimido, sí, entonces no ver al paciente como un adversario o una adversaria, sino estar siempre en la disposición de atender y estar ahí, porque finalmente para eso estamos nosotros. No estamos para atacar a los pacientes, estamos para ayudarles. Esto es algo que a Gracias. nosotros nos hablan desde el primer año de psiquiatría, que son las transferencias y las contratransferencias. Entonces, hay muchas cosas que los pacientes nos van a hacer sentir, tanto buenas como malas. Las buenas nos van a hacer, ay, mira la señora, le voy a traer otro pan, que la vi que se quedó con hambre. Le voy a traer una cobija a la señora. Y mire, ya fui a hablar con el endocrino para que le saque otra cita. Esa es finalmente algo que ella nos hizo sentir, que tiene que ver con nosotros, con nuestra historia. Nos recordó a alguien, nos hizo sentir bien, etcétera. Pero modifica nuestra objetividad, porque realmente eso no lo hacemos todos. Y también hay transferencias de otro tipo en las que ese paciente, ahí viene de nuevo. ¿Ahora qué quiere? Y mira, viene por esto. Y ya me dijo 1000 veces y así, ¿no? Y tal vez no lo tratamos mal,
pero objetivamente a veces sí es como que poca podemos empatizar como con lo que está sintiendo, como con lo que está viviendo, y entre menos logremos empatizar con él, tal vez menos realmente podemos entenderlo y ayudarlo, ¿no? Está demostrado que, por ejemplo, si alguien pasó una situación en que, no sé, estuvieron con un embarazo no deseado y no recibieron apoyo de nadie, si ven un semáforo, ven a un señor sin piernas, y muy malas condiciones y ven a una embarazada, es muchísimo más probable que vean, que apoyen a la embarazada porque pisan con ella. Son ese tipo de cosas que los pacientes nos hacen sentir, que hay que tratar de localizar y evitar que nublen como ese juicio clínico, esa objetividad que tenemos como médicos para precisamente poder a todos brindarles pues la misma atención. No es fácil, pero tenerlo consciente lo vuelve a la mejor más sencillo. Tenemos unas preguntas de los asistentes que están vía remota en la sesión de Zoom. Nos comenta la doctora, dice M.A. Castelo, una pregunta. Pregunta que si la estadística que mostró en la tabla es estadística mexicana o a qué país se refería cuando mostró las imágenes de las prevalencias y causas de suicidio. De los últimos 20 años, es a nivel mundial. Pregunta la doctora Susana Jiménez Castro que si hay asociación con hipotiroidismo. ¿Y depresión? Sí. Sí, algunos síntomas de hipotiroidismo, no que sea la causa, pero sí tal vez factores contribuyentes o que hacen que esto persista, ¿verdad? Y al contrario también con hipertiroidismo, con trastornos de ansiedad, sobre todo crisis de pánico, es muy común que el hipertiroidismo se asocie con crisis de pánico. Pregunta el doctor Jair Cuellar, ¿qué tan útil es la escala SAT-Persons para población mexicana? Como te decía, tal vez para darnos sí una idea, pero siempre todas las escalas hay que contrastarlas o al menos complementarlas con una entrevista, ¿verdad? Porque digo, hay muchos sesgos de cualquier tipo que a lo mejor pueden llegar a darnos una información no tan adecuada, sobre todo para casos graves. O sea, si la escala te dice, pues no está deprimido, pero clínicamente lo estás viendo realmente mal, pues vale más la pena una entrevista semiestructurada por algún profesional de la salud mental. Con respecto a la pregunta que inicialmente hizo la doctora Doris, hay un comentario. Menciona el doctor Ortiz, dice, hay chicos buenos en las escuelas que no se les nota, pues en este caso, los signos o síntomas de depresión que los conlleva al suicidio. El doctor Virgilio Gómez Rodríguez, un gusto estar en esta reunión donde nos comparte el doctor. Muy dirigido al primer nivel de atención este tema tan actual y todo un problema creciente de salud pública y por supuesto del médico familiar. Un usuario, no menciona nombre, dice, ¿qué tan efectivo es un seguimiento a distancia, por ejemplo, por teléfono? La verdad es que es una herramienta que se ha explorado muchísimo después de COVID, que en cuanto era la única opción en aquel entonces, y ha habido una muy buena respuesta por parte del público en que dicen, sí, está bien, no hay ningún problema. La telemedicina ha sido pues un alivio para gente, por ejemplo, aquí en San Luis que viene desde Astla de Terrazas o desde Valles, de más lejos, que afortunadamente por ahí tienen algún familiar que los puede comunicar
y que al menos para la cuestión de psiquiatría, muchas veces es algo accesible, ¿verdad? Obviamente habrá algunos casos en particular en que se tenga que valorar al menos una ocasión en presencial y después ya dar el seguimiento, pero ha sido una muy buena opción. No todos están como tan cómodos, hablando de tanto pacientes como algunos terapeutas, pero por lo general hay buena aceptación y eh, digamos, la eficacia y todo igual de bueno. Se criticaba un poco acerca de que se podía perder tal vez el lenguaje corporal, estar leyendo si está moviendo el pie, si está, cómo está sentado, etcétera. Pero en realidad hay muchas otras cosas que se pueden observar y que ayudan a toda la evaluación. Una opinión de uno de nuestros socios, el doctor Alejandro Reyes, dice, lo que comenta sobre sintomatología secundaria gastrointestinal es muy cierto. En mi consultorio lo veo constantemente y desgraciadamente muchas veces buscan en estudios de gabinete en vez de preguntar sobre el entorno familiar y estilo de vida. Como médicos especialistas en medicina familiar, y primer contacto, es algo que debe estar dentro de los diagnósticos diferenciales. Y un último comentario de la doctora Elvira Ibarra. Menciona, la primera campaña de salud mental es con el personal de salud, ya que es muy frecuente encontrarse problemas de salud mental en el personal de salud que no se ha atendido. Sí, bueno, por el penúltimo comentario, sí, a veces llegan los pacientes con 1000 estudios, hasta endoscopías, biopsias, de todo, ¿verdad? Pero afortunadamente inician tratamiento con un antidepresivo y bye con todo eso. Y por último, ay, se me fue lo de... Menciona la doctora Elvira Ibarra, la primera campaña de salud mental ya. es con el personal de salud, ya Sí, que es claro. muy frecuente encontrarse problemas de salud mental en el personal de salud que no se ha atendido. Sí, claro, la depresión no solamente es estar triste, es estar anhedónico, o sea, ir al trabajo sin ganas, con la mínima energía necesaria para checar y inventarse unos signos, medio hacer lo mínimo indispensable e irse, ¿no? Entonces, está uno irritable, está uno sin ganas de hacer nada, no durmió bien, no comió bien, entonces no está alerta. Realmente poderte sentar con un paciente a escuchar todavía una situación a lo mejor tan mala que está viviendo, pues es algo insostenible, ¿no? Como a veces lo es para algunas personas con depresión levantarse, cambiarse, arreglarse e ir a trabajar. La depresión, quiero terminar con este último, no es algo que se pueda ver como una fractura en el pie, pero es muchísimo más incapacitante que muchas enfermedades físicas. Muchas gracias, doctor. Igualmente serían todos los comentarios de los asistentes vía Zoom. Tuvimos un total de 58 conectados vía remota. Agradecemos su participación. Les cedo